Bienvenidos una noche más a Alaridos Nocturnos, donde exploramos los rincones más oscuros y escalofriantes del mundo, desenterrando las historias de terror que pocos se atreven a contar. Nos adentraremos en los tenebrosos pasillos de antiguas cárceles, lugares donde el sufrimiento, la desesperación y la muerte han dejado una marca imborrable. En estos recintos, las almas inquietantes de prisioneros y víctimas de justicias parecen no haber encontrado la paz, y sus espectros siguen merodeando, recordándonos las tragedias que allí ocurrieron. Prepárate para conocer las leyendas más perturbadoras de las cárceles encantadas del mundo. Acompáñame en este viaje aterrador mientras desentrañamos los secretos de estos lugares malditos y descubrimos las historias de horror que se ocultan tras sus muros. Recuerda, en Alaridos Nocturnos siempre hay un espacio para un nuevo escalofrío. En el corazón de Cornualles, Reino Unido, se alza la lúgubre y tenebrosa prisión de Bodmin, una fortaleza de piedra que ha sido testigo de incontables tragedias y desesperación. Sus muros gruesos y oscuros encierran historias de sufrimiento y muerte, convirtiéndola en un lugar donde la luz apenas penetra y el frío parece emanar del mismo suelo. Desde que cerró sus puertas, los ecos del pasado se han negado a desaparecer, dejando una estela de fenómenos paranormales que hiela la sangre. Una de las almas más inquietas que merodea este lugar es la de Selina Wadje, una madre soltera desesperada y empujada a los límites de la locura por la pobreza. En 1878, Selina fue condenada a la horca por el asesinato de su hijo pequeño. Los testigos de su ejecución hablaron de una mirada vacía y su llanto incesante mientras era llevada al patíbulo. Tras su muerte, su celda se volvió notoriamente fría, como si el dolor y la desesperación de Selina hubieran impregnado las paredes mismas. Poco después del cierre de la prisión, comenzaron los relatos de encuentros sobrenaturales. Visitantes y guardias afirmaban escuchar sollozos suaves en la noche, y algunos incluso vieron una figura femenina con vestimenta victoriana, llorando en los corredores oscuros. La experiencia más aterradora ocurrió en los años 1980, cuando un grupo de turistas, mientras recorrían la prisión, vieron claramente a una mujer vestida de blanco sollozando cerca del lugar de la ejecución. Al intentar acercarse, la figura desapareció en el aire, dejando un frío hielo que se sintió hasta en los huesos. La Torre de Londres, imponente y antigua, se erige sobre las orillas del Támesis como un recordatorio siniestro de los tiempos oscuros. Sus muros de piedra han sido testigos de traición, tortura y muerte, albergando a prisioneros ilustres y condenados por igual. Dentro de sus confines, las sombras parecen moverse por voluntad propia, y el ambiente está cargado de una pesadez que hace difícil respirar. Las leyendas de espíritus inquietos son innumerables, pero ninguna tan perturbadora como la de Margaret Pole, condesa de Salisbury. Margaret fue arrastrada bajo la acusación de traición y encerrada en la torre. A pesar de sus vehementes protestas de inocencia, fue condenada a muerte por orden del rey. Su ejecución fue una de las más brutales y desafortunadas de la historia, ya que el verdugo, inexperto, tardó en decapitarla, prolongando su agonía de manera insoportable. Desde su muerte, los relatos de su espíritu han dejado una marca imborrable en la torre. Guardias y visitantes han reportado la aparición de una figura femenina que vaga por la Torre Verde, el lugar de muchas ejecuciones.
En 1926, un guardia nocturno afirmó haber visto a una mujer vestida con ropa de época, caminando lentamente y con expresión de sufrimiento profundo. Cuando intentó acercarse, la figura se desvaneció, pero el frío intenso y el aire cargado de tristeza permanecieron, como un recordatorio del tormento que Margaret sufrió. En el corazón de Madrid, la prisión de Carabanchel se erige como un monumento a la represión y al sufrimiento. Construida durante la dictadura franquista, sus muros altos y ominosos han albergado a miles de prisioneros políticos y criminales comunes. Aunque la prisión fue clausurada y demolida, el pabellón 5 se ha convertido en el epicentro de una de las leyendas más oscuras y aterradoras de España. Se dice que las almas de los prisioneros que murieron en condiciones inhumanas aún vagan por el antiguo sitio del pabellón 5. Desde la demolición, los residentes cercanos han reportado sonidos inexplicables, sombras que se mueven en la oscuridad y una constante sensación de ser observados. La historia más espeluznante es la de un grupo de exploradores urbanos que decidieron investigar las ruinas del Carabanchel una noche. Mientras exploraban el pabellón 5, los exploradores sintieron un frío repentino y vieron figuras oscuras que se deslizaban por los pasillos en ruinas. Uno de ellos afirmó haber visto un hombre con uniforme de prisionero, con una expresión de desesperación en su rostro antes de desvanecerse en el aire. La experiencia dejó a los exploradores aterrorizados y convencidos de que las almas de los prisioneros aún no han encontrado la paz. Alcatraz, la infame prisión situada en una isla rocosa en la bahía de San Francisco, ha sido el escenario de numerosas leyendas y fenómenos paranormales. Sus muros fríos y sus celdas estrechas albergaron a algunos de los criminales más notorios de la historia, incluyendo Al Capone. Pero desde su cierre en 1963, la isla ha ganado notoriedad no solo por su historia, sino por los espíritus inquietos que se dice que la habitan. Una de las leyendas más persistentes es la del fantasma de Al Capone. Durante su encarcelamiento, Capone era conocido por tocar el banjo en la ducha, un sonido que, según muchos visitantes y empleados del Parque Nacional que ahora administra Alcatraz, aún se puede escuchar en los corredores vacíos. Sin embargo, no es el único espíritu que merodea por la prisión. Se cuentan historias de llantos y gritos que resuenan en las noches silenciosas y apariciones espectrales de prisioneros en las celdas y los pasillos. Uno de los relatos más escalofriantes proviene de un guardia nocturno que, mientras patrullaba la prisión, sintió una presencia fría y vio la figura de un hombre vestido con el uniforme de prisionero, que desapareció ante sus ojos, dejando tras de sí un aire helado y un sentimiento de desesperación. La prisión de Easter State Penitentiary en Filadelfia es una estructura imponente y gótica diseñada para infundir terror y arrepentimiento en los corazones de los prisioneros. Sus corredores largos y sombríos han sido testigo de innumerables penas y sufrimientos. Desde su cierre en 1971 ha sido conocida por los fenómenos paranormales que ocurrieron dentro de sus muros. La aparición más famosa es la de una mujer vestida de blanco. Se dice que esta figura espectral es el espíritu de una mujer que murió en circunstancias trágicas dentro de la prisión. Guardias y visitantes han reportado verla deambular por los pasillos, a menudo acompañada de un frío inexplicable y una sensación de desesperación.
Un caso particularmente aterrador ocurrió cuando un grupo de investigadores paranormales visitó la prisión. Mientras exploraban una de las celdas, vieron una figura femenina de blanco que se desvaneció en el aire ante sus ojos. Posteriormente, revisaron las grabaciones de audio y captaron una voz susurrando «¡Ayúdame!» en el mismo momento en que vieron la aparición. El presidio de San Francisco, antes de convertirse en un parque nacional, fue una cárcel militar con una historia oscura y sangrienta. Los edificios abandonados y los terrenos solitarios son el hogar de espíritus inquietos, soldados y prisioneros ejecutados cuyas almas no han encontrado la paz. Se dice que los espíritus de estos desafortunados rondan los antiguos barracones y celdas, causando fenómenos paranormales como luces misteriosas y sonidos de pasos en la noche. Una de las historias más perturbadoras es la de un antiguo guardia que, mientras patrullaba los terrenos en una noche neblinosa, vio la figura de un soldado con uniforme de la época de la Segunda Guerra Mundial. La figura desapareció antes de que pudiera acercarse, pero el guardia sintió un frío penetrante y escuchó el sonido de un fusil disparando a lo lejos, un eco del pasado que aún resuena en el presidio. En la provincia de Cuenca, España, se encuentra la antigua cárcel de Chillarón, una estructura ahora abandonada que en su tiempo albergó prisioneros en condiciones inhumanas. Los muros de la cárcel, cubiertos de musgo y grietas, parecen susurrar los horrores del pasado. Este lugar ha sido escenario de numerosas leyendas de terror y los fenómenos paranormales que se reportan continúan atemorizando a los pocos que se atreven a visitarla. Se dice que los fantasmas de los presos que murieron entre esas paredes aún no han encontrado la paz. Los visitantes han informado de ver figuras espectrales vagando por las celdas vacías y han escuchado gritos de dolor resonando en los pasillos desiertos. Una de las historias más aterradoras es la de un investigador paranormal que en una noche oscura decidió pasar la noche en la cárcel. Durante su estancia, escuchó pasos acercándose a su celda y cuando miró por la rendija de la puerta, vio una figura pálida y demacrada que se desvaneció en el aire. El frío intenso y la sensación de desesperación que sintió esa noche le dejó marcado para siempre. La isla de Poblegia, cerca de Venecia, Italia, es conocida por su oscuro pasado como cárcel y hospital psiquiátrico. La estructura de la prisión, ahora en ruinas, es un lugar de pesadillas donde las almas de los prisioneros y pacientes que murieron en circunstancias horribles aún parecen vagar. Entre las muchas historias de terror, la más espeluznante es la de la celda de los susurros. En esta celda específica se dice que se pueden escuchar voces inquietantes que susurran en la oscuridad. Los visitantes han reportado sentir una presión inexplicable en el pecho y escuchar palabras incomprensibles en varios idiomas. Una de las experiencias más escalofriantes fue la de un grupo de exploradores urbanos que se aventuraron en la celda. Mientras estaban dentro, comenzaron a escuchar susurros que se volvían cada vez más fuertes y desesperados. Sintieron como si manos invisibles los empujaran y jalonearan. Salieron corriendo de la celda y cuando revisaron sus grabaciones encontraron voces que decían «¡Ayuda! ¡Déjanos en paz!». La prisión de Kilmainham, en Dublín, Irlanda, es un lugar cargado de historia y sufrimiento. Sus muros antiguos han sido testigos de numerosas ejecuciones, especialmente durante los levantamientos irlandeses.
la atmósfera opresiva de la prisión parece conservar el eco de los gritos y lamentos de los condenados. Entre las muchas historias de fantasmas, la más destacada es la de Joseph Plunkett, uno de los líderes de la rebelión irlandesa en 1916, ejecutado en el patio de la prisión. Desde su muerte, la sombra de Plunkett ha sido vista vagando por los pasillos y el patio de la prisión. Guardias y visitantes han reportado ver una figura masculina con uniforme militar, a menudo acompañada con una sensación de profunda tristeza y desesperanza. Una noche, un guardia nocturno que patrullaba la prisión vio claramente la sombra de un hombre en el patio. Cuando intentó acercarse, la figura desapareció, dejando tras de sí un frío que parecía congelar el alma. Los testimonios de encuentros con las sombras de Plunkett son numerosos, y cada uno de ellos agrega un nuevo capítulo a la aterradora leyenda de Kilmainham. En el corazón de Filadelfia, Estados Unidos, se alzaba la temible prisión de Moyamensing, una estructura gótica y opresiva que albergó a numerosos prisioneros. Conocida por sus condiciones duras y su ambiente inquietante, esta prisión es ahora famosa por las historias paranormales que la rodean. Entre los espíritus que se dice que vagan por sus pasillos, el más famoso es el de Joseph Merrick, conocido como el Hombre Elefante. Joseph Merrick, aunque nunca fue prisionero allí, ha dejado una huella espectral en Moyamensing. Su vida, marcada por la deformidad y la desgracia, parece haber impregnado las paredes de la prisión con una tristeza y un misterio que no han desaparecido con el tiempo. Los relatos de los guardias y visitantes de la prisión cerrada hablan de una figura espectral, deformada, que aparece y desaparece en los rincones oscuros y sombríos de la antigua cárcel. Un caso particularmente escalofriante ocurrió en la década de 1980, cuando un grupo de investigadores paranormales decidió explorar la prisión. Mientras caminaban por los pasillos oscuros, uno de ellos sintió una presencia detrás de él. Al volverse, vio una figura distorsionada y fantasmagórica que se asemejaba a las descripciones de Joseph Merrick. La figura se desvaneció en el aire, pero el investigador sintió un frío intenso y un profundo sentimiento de compasión y tristeza. Desde entonces, los numerosos visitantes han reportado avistamientos de esta figura espectral, acompañados de ruidos extraños y la sensación de ser observados. La cárcel de Moyamensing sigue siendo un lugar de misterio y terror, donde el eco de las vidas trágicas que una vez albergaron continúa resonando en sus muros. Y así llegamos al final de nuestro espeluznante recorrido por las cárceles más aterradoras del mundo, donde los ecos del pasado aún resuenan y los espíritus inquietos vagan en la oscuridad. Espero que hayas disfrutado de estas historias llenas de misterio y terror, y que, al igual que yo, sientas una mezcla de fascinación y escalofrío al recordar cada relato. No olvides suscribirte a mi canal de Alaridos Nocturnos para más historias escalofriantes y misterios sin resolver. Déjame tus comentarios y cuéntame qué historia te ha impresionado más, o si conoces algún otro lugar embrujado que deba explorar. Me gustaría saber tus opiniones y sugerencias. Recuerda que aunque la noche pueda parecer tranquila, siempre hay algo oscuro en las sombras, esperando ser descubierto. Hasta la próxima, y que tengas una noche libre de fantasmas, si es que puedes.